Bueno, bienvenidos a la sesión de cálculo diferencial del día 28 de enero del 2021. Vamos a continuar con nuestra presentación del tema de continuidad. Bueno, creo que para entender el concepto de continuidad ayuda mucho la cuestión gráfica. Entonces, como se indica aquí, podemos apreciar diferencias drásticas en las siguientes gráficas en cuanto a su comportamiento. Y lo que se afirma aquí es que solo una de estas gráficas se puede dibujar de un solo trazo sin que tener que despegar el lápiz del papel. Esta primera gráfica 1, pues si yo la trazo esta línea hasta que llego aquí al punto A y después doy un salto aquí, despego el lápiz del papel, brinco hasta aquí y luego continúo con esto. Aquí también, o sea, si yo trazo esta gráfica, pues trazo esta curva, me tengo que seguir, aquí me sigo y luego tengo que hacer un salto para regresar aquí. Aquí tengo indicada una asíntota vertical en esta gráfica 2. En la siguiente gráfica, pues voy trazando mi curva. Luego aquí hay un hueco, ¿sí? Indicado por este pequeño circulito que está aquí. Hay un hueco, entonces aquí también doy un salto y trazo esta parte. Aquí esta curva que parece como una parábola, pues la voy dibujando la parábola hasta que llego a este punto, que hay un hueco, doy un salto para dibujar este punto y otra vez doy un salto, regreso y ahora trazo la otra parte de la parábola. Entonces, en estas primeras 4 gráficas me vi forzado a despegar el lápiz del papel. En cambio, en la gráfica 5 la puedo trazar de un solo trazo, ¿no? La gráfica esta. Entonces, no sé si queda claro el concepto de función continua en un punto, que en este caso es el punto A, ¿verdad? O sea, aquí. Lo que me está interesando más que nada es el comportamiento que hay en A de estas funciones. Entonces, nada más quiero resaltar, aquí en esta primera, la función sí está definida en A. Este es su valor, el punto este lleno, ¿verdad? Sí está definida la función en A. Aquí en esta, pues tengo una asíntota en A. Entonces esto quiere decir que la función
pues no está definida en A. Aquí, pues como tengo un hueco, pues la función no está definida en A. Aquí la función sí está definida en A, pero nuevamente el valor que toma en A es este de acá arriba, ¿verdad? No el de acá abajo. Y aquí pues sí está definida la función en A y su valor es justamente este indicado por el punto negro que tengo ahí. Bueno. Entonces, dijimos que el concepto de continuidad en un punto A se puede definir de la manera siguiente. Decimos que una función f es continua en un punto interior de su dominio A si se cumple esta condición, el límite cuando x tiende a A de f de x es justamente f evaluado en A. Ahora queremos ver que este límite, esta ecuación conlleva varias cosas. Que están descritas aquí. Una función es continua en un punto A si y solamente si se cumplen tres condiciones, que son las siguientes. En primer lugar, f de A existe. O sea, eso quiere decir que f de A ¿y ahora por qué no escribe esto? F de A está definido. Y eso quiere decir que f de A es un número. Positivo, negativo, cero, pero un número, un número. ¿Sí? Segundo, el límite cuando x tiende a de la función f existe. ¿Sí? También aquí estamos hablando de un número, o sea, el límite de f de x cuando x tiende a pues es un número, ¿no? Un cierto número, L, un número real. Y finalmente, deben de coincidir el límite con el valor de la función en A. Entonces vamos a ver aquí, si cualquiera de estas tres condiciones falla, con una que falle, ya la función deja de ser continua. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta primera que tenemos aquí, pues f de A sí está definido. Sí, es
pues un cierto valor, es esta altura que tengo aquí, ¿no? Ese es el valor de f en A. Sí está definida la función. Ahora nos vamos a ocupar de otra cosa. Ahora vamos a ignorar A y vamos a encontrar el límite cuando nos acercamos a la izquierda, a A, y también el límite cuando nos acercamos a por la derecha, o sea, cuando nos acercamos por acá. Y creo que no necesito hacer muchas cuentas ni convencerlos de muchas cosas, pues que sí existe el límite por la izquierda y también existe el límite por la derecha. Sí, esas dos cosas sí existen. En esta gráfica 1 sí tenemos un límite cuando nos acercamos a x por la izquierda. Sí existe, y también el límite cuando nos acercamos a x por la derecha también existe, pero estos son distintos, ¿no? Entonces el límite a secas pues no existe. Entonces esta función que tengo en la gráfica 1 pues no es continua, ¿no? Porque ya me falló una condición. Algo similar ocurre con la gráfica, o sea, esta ya la checamos, no es continua, ¿no? Lo voy a poner aquí, no. La gráfica 4, pues sí, la función está bien definida en A. Otra vez, aquí en A, el valor que toma la función es este. El límite cuando me acerco por la izquierda sí existe, y el límite cuando me acerco por la derecha también existe. Ambos límites existen. Y de hecho, en el caso de la gráfica 4, sí coinciden. Entonces, lo único que falta ver es la condición 3. Si el límite que obtuve coincide con el valor de la función, y claramente esto falla aquí. Entonces, esta función que tengo aquí, pues tampoco es continua. La función de la gráfica 3, pues en A no está definida porque no sé cuánto vale la función en A. ¿Sí? Entonces ya desde ahí, pues ya sé que esta gráfica no es continua porque no sé qué valor tiene f de A. Entonces, pues no, ¿verdad? No es continua. De la gráfica 2, pues les decía yo que esta A representa una asíntota, o sea, estas curvas se acercan cada vez más a esta recta vertical. Pero, pues la función, si tengo una asíntota, no está definida en A. Entonces, pues si f no está definida en A, pues no puede ser continua en A. Y finalmente, el caso de la gráfica 5, pues sí está definida la función, aquí está su valor. El límite por la izquierda sí existe, el límite por la derecha también existe, por lo que existe simplemente el límite a secas,
de f de x cuando x tiende a, y como se aprecia en la figura 5, bueno, de la gráfica 5, coincide con el valor de la función. Entonces esta función pues sí es continua, ¿no? Les quiero recordar que hace tiempo vimos esta gráfica, ¿sí? Que bueno, voy a ampliarlo un poquito para que se vea mejor. Sí, esta es una función definida, es una sola función definida por partes, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, o sea, es una función que primero es aquí una parábola, ¿verdad? Parte de una parábola, que es esta de aquí, x cuadrada, para x entre menos infinito y 2. Y como se fijan aquí, es intervalo, es una desigualdad estricta, entonces, por eso es que aquí hay un circulito abierto al final. Luego, para el intervalo de 2 a 5, que es pues está definida como x, es la función x. Y si está incluido el extremo izquierdo, entonces aquí está lleno este circulito, pero no está lleno el círculo de la derecha. Luego, para x entre 5 y 8, es una constante, entonces la gráfica es así. Y finalmente, para las x entre 8 y 16, es una función lineal, ¿no? Menos un medio de x más 5. Es esta parte de acá. Y pues aquí para esta gráfica, pues los puntos interesantes, los puntos interiores interesantes, pues son, ¿qué pasa aquí en 2? A ver, ¿qué pasa aquí en 2? Ese es un punto interesante. Otro punto interesante es 5. ¿Sí? 5. Y otro punto interesante es 8. ¿Sí? Esos son los puntos interesantes. Porque pues está claro que aquí esta porción de la parábola la puedo hacer por un trazo sin interrupciones, ¿no? O sea, yo puedo dibujar esto con mi lápiz sin interrupciones. Pero ahora aquí, si quiero continuar, tengo que hacer un salto aquí en 2 y retomar esto, ¿no? Y hasta que llego aquí, y otra vez aquí hago un salto, trazo esto de aquí, y otra vez aquí tengo un salto, y finalmente trazo la última parte que es esta recta, ¿no? Entonces no sé si está claro que ahorita así como está la gráfica de esta función, pues presenta puntos donde no es continua. Entonces presenta discontinuidades en x igual a 2, en x igual a 5 y en x igual a 8. ¿Sí? Ahí son puntos donde en este caso ocurren saltos, ¿no?
Y si se fijan, de esta aplicación, a ver, lo voy a mover para acá y lo voy a ampliar. Dice que en esta aplicación nosotros podemos mover aquí estas cosas, ¿no? Aquí tenemos un parámetro A, aquí un parámetro B y aquí un parámetro C. Que tienen que ver con estas funciones de alguna manera. A tiene que ver precisamente con este valor, es 2 en este momento. B tiene que ver con este valor, es 5. Y C ahorita es este valor, es 8, ¿verdad? Y lo que pregunta es si somos capaces de cambiar los valores de estos parámetros para que la gráfica de esta función termine siendo continua. Entonces les recuerdo, aquí está la aplicación esta. Aquí está la situación que muestra la gráfica que no es continua. Y habíamos dicho que podíamos tomar A como 1, B lo podíamos tomar como 2, y finalmente C lo podíamos tomar como 6. Y entonces obtengo esta nueva gráfica, ¿no? De una función. Esta es una sola función. Sí, que pues, cambiaron los intervalos aquí, o sea, las fórmulas aquí individuales son las mismas que hace rato. Lo que cambió fueron estos intervalos que manejo aquí. Esos cambiaron, pero las fórmulas siguen siendo las mismas. Y ahora, si se fijan, esta función, si yo la empiezo a trazar, pues trazo primero esta parábola, luego trazo aquí esta recta, luego trazo esta horizontal y ahora trazo esta otra recta que tengo aquí, y sin ninguna interrupción. Entonces, esta función, pues sí es continua, ¿no? Porque no se manifiesta ningún hueco, ninguna asíntota, ningún salto, nada. Entonces sí es una función continua la que obtengo, ¿no? Bueno, ahora, entonces vamos a regresar aquí. Ay. Entonces pasamos del concepto de función continua en un punto, ¿verdad? A ver aquí. Bueno, vamos a borrar esto.
A ver acá. ¿Sí? Este es el concepto que estábamos manejando nosotros de una función es continua en un punto si se cumple esto. Bueno, pues una función va a ser continua en un intervalo, pues si esta condición se cumple para todos los puntos del intervalo. Sí, es lo que estamos diciendo ahora aquí. Estamos diciendo que una función ahora es continua en un intervalo, y aquí me estoy reservando la idea del intervalo, pero pues estoy pensando, para empezar, en un intervalo abierto, ¿no? ¿Qué sé yo? El intervalo alfa-beta. Entonces, una función es continua en este intervalo abierto alfa, beta, si es continua en cada punto del dicho intervalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta función que tengo aquí, que si se fijan, a ver, vamos a ver cuál es su dominio de esta función, porque... pero esto no... Esta función vamos a darle un nombre. Esta función vamos a llamarle f mayúscula, ¿no? De x. Que no se confunda con la f mayúscula con esta f minúscula que tengo aquí, ¿no? Esta es otra cosa. Entonces, esta función f mayúscula, pues, ¿cuál es su dominio? Su dominio, si lo escribo bien, el dominio de esta función f mayúscula, pues si se fijan, primero está la parábola. La parábola empieza en menos infinito hasta 1. Llegamos hasta 1, luego de 1 a 2, luego de 2 a 6 y luego de 6 a 16. Entonces, realmente aquí, digamos, llegaría yo hasta 16 y ahorita no quiero incluir al 16, aunque aquí sí está incluido. Sí, aquí sí está incluido el 16. Déjenme tomar el abierto aquí. Entonces, o sea, lo que estoy diciéndoles es... A ver... ¿Puedo? No puedo mover esto. Sí, le estoy diciendo que se imaginen que este punto que está aquí, el último punto, está hueco. ¿Sí? Imagínense que aquí cambio esta desigualdad a que diga menos, estrictamente menor que 16. Entonces, este punto que está aquí, pues se vuelve un punto hueco, ¿no? Es un pequeño cambio cosmético nada más que estoy haciendo. Y que entonces, pues como esta función es continua, esta función f mayúscula, pues es continua en
el intervalo menos un infinito a 16. Ahí es continua, ¿no? Bueno, pues la vez pasada también ya les mencioné cuáles son algunas de las funciones continuas conocidas. Y pues dijimos que la función valor absoluto es continua. Los polinomios son funciones continuas. Las funciones racionales también son funciones continuas, porque aquí estamos hablando de que son continuas en todos los puntos de su dominio. Entonces, si yo tengo una función como por ejemplo f de x igual a x cuadrada más 4 entre x cuadrada menos 4, pues el dominio de esta función f pues son todos los números reales quitando al menos 2 y al 2. Y ahí esta función es continua para todos los puntos ahí, en ese dominio. No hay ningún problema. ¿Sí? Es continua en este primer intervalo. También es continua para todos los puntos de este otro intervalo. No hay problemas. Y finalmente también es continua para todos los puntos en este intervalo. Entonces, puedo tomar aquí la unión de todos ellos y la función es continua ahí. Algo similar pasa con las funciones trigonométricas, porque aquí en algunas de ellas también tengo que hacer ciertas restricciones, ¿no? Como ya lo hemos mencionado varias veces. Sí, en el caso de la función seno y coseno, pues no tengo que hacer ninguna restricción. A ver si son estas. Pero sí, aquí está la función seno de x, a ver, ¿dónde está? Está aquí. Esta que está en gris aquí, lo voy a hacer más grande. Esta no tiene ninguna restricción, esta es continua siempre, ¿no? Lo mismo pasa con la función coseno de x, es continua en todas partes. Pero estas otras funciones, como la secante, pues es continua en este intervalo. Luego también es continua aquí. Luego es continua acá. Y estos puntos, menos pi medios, 3 pi medios, pues los elimino, ¿no? Esos los eliminamos.
Pues entonces, afortunadamente, una gran cantidad de funciones son continuas. Y lo bueno es que las operaciones que tenemos definidas entre funciones, como son multiplicar una función por un número k, sumar dos funciones, restar dos funciones, multiplicar dos funciones, dividir f entre otra función g, elevar f a una potencia n y también extraer la raíz enésima de f, son operaciones que preservan la continuidad. Entonces, básicamente, si f y g eran funciones continuas en un punto A, pues también estas nuevas funciones van a ser continuas en A. Bueno, antes de que pasemos a los ejemplos, nada más quiero también mencionar algo relacionado con la operación que ya manejamos nosotros, que es la composición de funciones. Que les recuerdo, usábamos el simbolito círculo para esta operación. Y lo que nos dice este teorema es que también la composición se comporta muy bien con respecto a tomar la operación de límites bajo ciertas condiciones. O sea, imagínense que tengo una función g que tiene un límite cuando x tiende a a, que es L. ¿Sí? Eso es lo único que le pido a la función g de x, que cuando x tiende a a, tiene un límite y este límite le llamo a L mayúscula. Ahora, f es la segunda función, supongo que esa sí le pido que sea continua en L. Entonces, el límite de la composición, cuando x tiende a a, es simplemente f de L. ¿Sí? A ver. Por ejemplo, acá. No, aquí no. A ver.
aquí vamos a imaginarnos cosas, ¿no? Quiero ver el caso 4 ahí. Quiero que se imaginen que esta es la gráfica de g de x, esta que está acá abajo. Entonces, esta función g, cuando x tiende a, pues estamos viendo que sí tiene un límite y es L. ¿Sí? Esta función g, cuando x tiende a, cuando me acerco a tanto por la izquierda aquí o por la derecha, al valor que me acerco es a esta L de acá. Y ahora piensen que f es una función, bueno, f es una función que es continua en L. Sí, o sea, imagínense ahora, déjenme hacer aquí para no dibujar demasiado. Imagínense que esto es L, esto ya no es L, y esta es la gráfica de F. Sí, esto es L ahora. F, pues sí es continua en L, ¿no? Porque ya dijimos hace un momento que esta gráfica 5 era la gráfica de una función continua. Entonces, vamos a terminar con esto. El límite cuando x tiende a de f de g de x es igual a f, y puedo introducir el límite acá, pero el límite de g de x existe y es L. Entonces, finalmente lo que obtengo es el valor de f en L. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que pasen una buena tarde. Y les voy a comentar nada más antes de despedirme que voy a dejar un archivo en la plataforma, que el archivo que voy a dejar en la plataforma, que se va a llamar notas o algo así como notas, todavía no lo pongo, es el archivo que contiene estas páginas que están viendo ustedes aquí. Sí, para que ustedes las puedan consultar tranquilamente. Bueno, que pasen una buena tarde.